Hay una sola cosa que sí sé que sucedió, y es que fue y es real. Durante años creía que una vida de libertad, en donde yo era el dueño de mi tiempo, era imposible. Hasta que un día entendí que lo que me impedía hacerlo y llegar a esa vida de mis sueños era yo mismo. Era lo que creía de mí. Crecí con la idea de que la vida real era el sacrificio de rutina, de responsabilidades, de tener que cumplir, y que la vida de surf, de viajar, esa vida de ir a explorar el mundo, era solo para privilegiados. Yo creía que no era para mí. Creía que una vida así era para gente que tenía dinero, plata. Creía que no era para alguien como yo. Yo soñaba con surfear, con viajar, con conocer lugares con una van, con conocer gente que no me esperaba en el camino y que me sorprenderían. Yo soñaba con esa vida, con hacer deporte, con caminar, con ir a la montaña, con dormir en una tienda, en una carpa. Y al mismo tiempo pensaba, eso no es real. ¿Por qué pensaba así? Me decía a mí mismo, eso es para los ricos, para gente que tiene poder adquisitivo. Eso no es para mí. Me decía a mí mismo, vos no podés vivir así. Tenés que cumplir con tus responsabilidades, tenés que ir a trabajar. La vida no es lo que pensás, es día de semana, 8 horas por día, haciendo lo que no te gusta y aceptarlo. Sin darme cuenta, esa creencia me metía en una cárcel directamente. Una creencia en la que me ataba de manos y pies, que me limitaba como ser humano y como ser libre. Esa libertad de hacer lo que me gustaba era imposible dentro de mis creencias, dentro de mi mente. Y me decía a mí mismo eso todos los días durante más de 2 años. Y lo más triste es que no era el miedo, era que no me daba permiso para vivir de esa manera, para vivir esa vida que soñaba, para vivir como quería, en definitiva. Veía a otros haciendo lo que yo soñaba. Se iban de viaje, viajaban, conocían lugares nuevos, creaban su propio ritmo de vida y yo los admiraba. Lo más doloroso es que había una distancia. Yo estaba acá y ellos estaban haciendo lo que ellos querían, lo que ellos estaban buscando, lo que les gustaba. Por dentro me decía, ellos sí pueden hacerlo, ya habrá tiempo para eso. Yo tengo que hacer lo que se suponía que tenía que hacer. Trabajar todos los días, 8 horas por día, 6 días a la semana, podría decirlo. Y diciéndome, ya habrá tiempo para eso. Hasta que un día algo se quebró dentro de mí. Ya no podía más. Ese vaso que venía juntando agua rebalsó. Agua de dolor, agua de impaciencia, agua de decir qué estoy haciendo. Sentía que estaba desperdiciando mi vida y ese día llegó. Ese día en el que decidí cambiar mi propia creencia sobre mí mismo. Ese día rompí con todo. Pensé, ¿y si se puede? ¿Y si realmente se puede cambiar? ¿Si realmente no es lo que dicen que tengo que hacer? Todos mis pensamientos empezaron a cambiar. Todas las preguntas a partir de ese día se empezaron a responder. Esas preguntas de incertidumbre que generaba la creencia que tenía sobre mí mismo se empezaron a esfumar. Fue que 4 meses después del día que decidí cambiar y romper con mi patrón, pasé a la aventura. Pasé a la exploración y a hacer que mi vida sea diferente. Todas esas creencias que tenía sobre mí mismo comenzaron a cambiar, comenzaron a transformarse. Y comencé a transformarme. Realmente las creencias no son más que parte de nuestra personalidad. Y nuestra personalidad la podemos cambiar. A partir de ese día empecé a transformar el Ayrton de antes por el Ayrton de ahora. A partir del 2019 mi vida cambió por completo, ya hace 6 años. Antes de irme, antes de cambiar, todos los que estaban alrededor mío me decían que no iba a poder lograrlo, que no iba a llegar a donde yo creía que podía llegar a partir del momento en el que decidí cambiar. Todas esas dudas estaban ahí, siempre. Esa creencia no quería irse, no quería salir de mí. Las dudas, la incertidumbre, el miedo, todo el caos que adentro tenía, seguía ahí. La cuestión es que al final todas esas dudas, todos esos miedos, toda esa incertidumbre, sobre todo, y todo parte de esas creencias, no eran más que una mentira. Soñaba con tener mi van, hoy en día tengo mi van. Soñaba con conocer otros países, otros continentes, hoy en día conozco 3 continentes. Y voy a seguir conociendo. Soñaba con tener mi propia tabla de surf, hoy en día tengo mi propia tabla de surf que la hice con mis propias manos. Hoy en día
hago tabla de surf, que era lo que soñaba hacer hace un par de años. Soñaba con hacer videos, hoy en día hago videos. Soñaba con trabajar en la montaña, trabajé 3 temporadas en la montaña. Soñaba con trabajar en la playa, trabajé en la playa. Soñaba con ir a África, fui a África y surfé en África. Soñaba con conocer otras culturas, conocí otras culturas. Y hoy en día sueño con otras cosas y a por esos sueños voy. Porque al final no es más que una creencia que nos para y que no nos deja avanzar y conseguir esos sueños. Todas esas creencias que tengas, todas esas creencias que te paralizan, no son más que creencias. Y las creencias se pueden cambiar. Te lo digo por propia experiencia. Soñaba con explorarme y hoy en día me sigo explorando, me sigo conociendo. Y sigo conociendo mis creencias y qué es lo que me para por alcanzar los sueños que quiero. Esto no es más que una historia personal, es lo que me sucedió y por eso lo comparto acá como mi segundo video de mi canal. Al final cada semana voy al mar, vivo cerca del mar y era lo que soñaba. ¿Que fue fácil? No, claro. ¿Fue fácil salir de la rutina que tenía? No. ¿Fue fácil todo este camino hasta llegar a donde estoy? No. ¿Sigue siendo fácil? No. Ahora, ¿es difícil? Solo si lo crees. ¿Es difícil salir de donde estás? ¿Es difícil alcanzar la libertad geográfica? ¿Es difícil alcanzar la libertad económica? ¿Es difícil salir de donde estás? Solo si es parte de tus creencias, si es parte de lo que crees. Si es fácil, no. Entonces es una paradoja. Solamente nos enseña, nos testea para ver hasta dónde llegamos. ¿Hasta dónde llegas con tus creencias? Todo tiene un límite. Claro que el cambio de creencia no fue fácil, pero hay una sola cosa que sí sé que sucedió y es que fue y es real. El cambio de creencia, romper con tus creencias es real. Desde mi propia experiencia se me agarra la piel de gallina. Es que sos mucho más grande que la creencia que tenés de vos mismo. Tenés tanto poder que no tenés ni idea de lo que podés alcanzar. Al final el poder está acá, en tu mente. Entonces depende de lo que crees, depende tu vida. Y lo más poderoso es que todo comienza cuando cuestionamos una sola idea. Yo no puedo vivir así, o sí puedo. Así es qué idea metes en tu cabeza. Porque las ideas son semillas y las semillas crecen. Lo mismo sucede adentro de nuestra mente. Pensá qué ideas tenés, qué ideas tenías, qué ideas querés meter, qué ideas querés hacer crecer adentro tuyo. Porque esto es real, crece como un árbol. Plantá la semilla, la creencia de que querés vivir tu vida adentro de tu mente, practicándola todos los días y después contame qué pasó. Ahora yo te pregunto, ¿pensás seguir creyendo lo que crees toda tu vida? ¿Pensás que podés vivir lo que estás viviendo toda tu vida? ¿Pensás que no podés cambiar y poder intentarlo? ¿Pensás que intentarlo no vale la pena? ¿Pensás que podés fracasar? ¿Qué creencia tenés sobre el fracaso? ¿Qué es lo que crees sobre caerte, tropezar y no saber si te vas a poder levantar? ¿Qué crees sobre el trabajo? ¿Qué crees sobre lo que haces en tu día a día? ¿Te lo has puesto a pensar? ¿Aceptaste esa creencia para todo el resto de tu vida? ¿Aceptaste que esto es así y ya está? Decímelo, contámelo, me gustaría leerte, la verdad, porque me interesa saber qué es lo que piensan los demás. Porque las creencias que no cuestionás terminan escribiendo tu historia. ¿Qué parte de tu vida sentís que no es posible para vos? Y si en realidad sí lo es.